14 de febrero de 1779. Las aguas cristalinas de la bahía de Kealakekua se tiñeron de rojo aquella mañana. El hombre que había navegado más de 120.000 kilómetros y cartografiado medio planeta, cayó en una playa de Hawái con 4 puñaladas en la espalda. James Cook, el más grande explorador que Inglaterra había conocido, yacía boca abajo en la arena mientras las olas lamían su cuerpo. Tenía 50 años. Apenas 13 meses antes, en la víspera de Navidad de 1777, ese mismo hombre había avistado una isla perdida en mitad del Pacífico. La bautizó Christmas Island, porque allí pasaron la Navidad. Lo que Cook no sabía mientras celebraba en aquella playa desierta es que acababa de descubrir el escenario de un eclipse solar, y que él mismo estaba a punto de protagonizar un eclipse mucho más oscuro. La mañana del 24 de diciembre de 1777 comenzó como cualquier otra a bordo del HMS Resolution. El sol despuntaba sobre un océano infinito, pintando el cielo de naranja y púrpura. Los marineros realizaban sus tareas rutinarias cuando uno de ellos, un tipo llamado Samuel Gibson, que llevaba 3 años navegando con Cook, trepó al mástil para ajustar una vela. Desde allí arriba, a 25 metros sobre el nivel del mar, Gibson vio algo que le hizo gritar como si hubiera visto a la mismísima Virgen María. Una línea blanca en el horizonte. Tierra. Cook salió disparado de su cabina con el catalejo en la mano. Enfocó hacia donde Gibson señalaba como un loco. Y ahí estaba. Un anillo perfecto de coral emergiendo del agua turquesa, rodeado de cocoteros que se mecían con la brisa. Una isla completamente virgen en medio de la nada. El capitán bajó el catalejo lentamente, con una sonrisa que sus hombres no le habían visto en meses. «Caballeros», dijo con esa calma que solo tienen los ingleses cuando están a punto de explotar de emoción. «Creo que vamos a celebrar la Navidad en tierra firme». La tripulación estalló en vítores. Llevaban semanas comiendo galletas infestadas de gorgojos y bebiendo agua que sabía a madera podrida. La promesa de carne fresca y tierra bajo los pies era mejor que cualquier regalo de Navidad. Lo que ninguno imaginaba era que aquella isla guardaría un secreto astronómico que Cook observaría 6 días después, ni que 13 meses más tarde, el capitán estaría muerto en una playa muy parecida, con el cráneo abierto y el cuerpo destrozado. Pero dejemos eso para después, porque la historia que realmente importa es la de cómo un marinero, hijo de campesinos pobres, llegó a comandar el barco explorador más avanzado de su época, y cómo una isla desierta, descubierta en Navidad, se convertiría en el último momento de paz antes de la tormenta. ¿Por qué Cook estaba navegando por el Pacífico Central en plena Navidad? ¿Qué buscaba exactamente? Y sobre todo, ¿cómo un descubrimiento aparentemente insignificante acabaría vinculado con su muerte brutal apenas un año después? Si quieres más historias de exploradores que arriesgaron todo por un nombre en el mapa, dale like y suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos ves? Nos encanta saber dónde están nuestros oyentes. Para entender por qué Cook estaba navegando en mitad de la nada en Navidad de 1777, tienes que imaginar cómo era el mundo en aquella época. Un mundo brutal donde la vida valía menos que una bolsa de pimienta. Donde cruzar el océano era literalmente apostar tu existencia a que las estrellas te guiarían de vuelta a casa. Eran tiempos donde un hombre sin título nobiliario no era nadie. Donde nacer en una familia de campesinos significaba morir de campesino, con las manos llenas de mierda y los pulmones llenos de tierra. La única manera de escapar de ese destino era el ejército, la iglesia o el mar. Y el mar, amigos, el mar era la apuesta más arriesgada de todas. Imagina subirte a un barco del tamaño de una casa mediana con otros 180 hombres. Imagina pasar meses sin ver tierra, bebiendo agua que se pudría en los barriles, comiendo galletas tan duras que tenías que remojarlas en ron para poder morderlas.
Y aún así, esas galletas estaban llenas de gusanos que crujían entre tus dientes. Los marineros de la época solían comerlas en la oscuridad para no ver lo que realmente se metían en la boca. El escorbuto era el asesino silencioso del mar, una enfermedad que te pudrías vivo. Primero se te caían los dientes, luego las encías se te hinchaban como globos negros, las heridas viejas se te abrían de nuevo, y finalmente te desangraba por dentro hasta que caías muerto en tu hamaca, con la boca llena de sangre podrida. En los viajes largos, era normal perder la mitad de la tripulación por el escorbuto. Era el precio de la exploración. Los barcos de aquella época eran ataúdes flotantes, donde convivías con ratas del tamaño de gatos, con pulgas que te devoraban mientras dormías, con el constante hedor a orines, sudor y madera húmeda. Defecar significaba literalmente colgarte sobre la borda del barco, con el trasero al aire y las olas golpeándote. Y si te caías, nadie paraba el barco. El océano se tragaba tu cuerpo, y tu historia desaparecía como si nunca hubieras existido. Pero también era una época de oportunidades locas para los que tenían agallas. El Pacífico era el último gran misterio del planeta. Había rumores de islas llenas de oro, de continentes perdidos, de rutas secretas que podrían acortar el viaje a las especias de Asia en meses. Y esas especias, amigos, valían literalmente más que el oro. Una bolsa de pimienta negra podía costar lo mismo que 5 años de salario de un trabajador común. Encontrar una ruta más rápida a las Indias Orientales podía convertirte en el hombre más rico de Inglaterra. La corona británica estaba obsesionada con el Paso del Noroeste, una ruta mítica que supuestamente conectaba el Océano Atlántico con el Pacífico por el norte de América. Habían ofrecido 20.000 libras esterlinas a quien lo encontrara. Para que te hagas una idea, eso equivalía al sueldo de 600 años de un marinero común. Era dinero suficiente para comprar un castillo y vivir como duque el resto de tu vida. Así que cuando un marinero humilde como Cook tenía la oportunidad de comandar una expedición como esta, no era solo por la aventura, era por la posibilidad real de cambiar completamente tu vida. De pasar de ser el hijo de un trabajador agrícola a ser Sir James Cook, caballero del reino, con tierras y título. Pero había un problema. Para conseguir esa gloria, tenías que sobrevivir. Y en el mar del siglo XVIII, eso no era nada fácil. James Cook nació el 27 de octubre de 1728, en un pueblito de Yorkshire llamado Marton. Su padre, también llamado James, era un trabajador agrícola escocés que se había mudado a Inglaterra buscando mejor vida. Trabajaba de sol a sol en las granjas de otros, con las manos destrozadas y la espalda rota antes de cumplir 40 años. Su madre, Grace, había parido 8 hijos, de los cuales solo 5 sobrevivieron la infancia. Así de brutal era la vida en aquella época. El pequeño James no tenía futuro brillante por delante. Estaba destinado a seguir los pasos de su padre, trabajar la tierra de otros, casarse joven, tener demasiados hijos y morir pobre. Punto. Esa era la vida que le esperaba. Pero había algo diferente en ese niño, algo que sus padres notaron desde temprano. Cuando los otros chicos del pueblo jugaban a perseguirse entre las ovejas, James se sentaba en las colinas y miraba el horizonte durante horas. Su madre solía encontrarlo ahí, absorto, como si pudiera ver algo que los demás no veían. «¿Qué miras, hijo?», le preguntaba Grace, y el niño respondía: «El mundo, mamá. Quiero ver qué hay del otro lado». Un vecino rico del pueblo, un tal Thomas Scotowe, notó la inteligencia del muchacho y le pagó para que fuera a la escuela. Era algo inusual. Los hijos de trabajadores agrícolas no iban a la escuela. Pero Scotowe vio algo en Cook que valía la inversión. Durante 5 años, de los 8 a los 13, James aprendió a leer, escribir y hacer matemáticas básicas. Y se enamoró completamente de los números. A los 13 años, su educación formal terminó. No había más dinero,
así que su padre lo puso a trabajar como aprendiz de tendero en un pueblo costero llamado Staithes. Y fue ahí, en ese pueblito olvidado de la costa del Mar del Norte, donde James Cook vio el mar por primera vez. Cuenta la leyenda que se quedó paralizado en la playa durante 1 hora entera, mirando las olas romper contra las rocas. El tendero, un hombre llamado William Sanderson, tuvo que ir a buscarlo personalmente. «Cook, se supone que debes estar trabajando, no contemplando el maldito océano». Pero James no podía dejar de mirar. Los barcos entrando y saliendo del puerto, cargados de mercancías de lugares que solo había visto en mapas. Marineros con historias de tierras lejanas, de tormentas que partían barcos por la mitad, de islas donde el oro crecía en los árboles según los rumores. 18 meses después, Sanderson se rindió. El chico era inútil como tendero. Pasaba más tiempo en los muelles hablando con marineros que atendiendo la tienda. Así que lo llevó personalmente a Whitby, un puerto más grande, y lo presentó a unos armadores navieros llamados los hermanos Walker. John y Henry Walker eran dueños de varios barcos carboneros, barcos feos y robustos que transportaban carbón desde Newcastle a Londres. No eran nada glamorosos, pero eran el mejor entrenamiento que un marinero podía tener, porque navegar por el Mar del Norte en invierno, esquivando rocas y corrientes traicioneras, con mal tiempo constante, convertía a los hombres en los mejores navegantes del mundo. Cook tenía 18 años cuando pisó la cubierta de su primer barco, y según sus propias palabras años después, fue como volver a casa, como si toda mi vida hubiera estado preparándome para ese momento. Los hermanos Walker vieron en él lo mismo que había visto Scottowe años antes: inteligencia, disciplina y un hambre insaciable por aprender. Le enseñaron todo: navegación, matemáticas avanzadas, astronomía, cartografía. Cook devoraba los libros como si le fuera la vida en ello. Se quedaba despierto hasta tarde, estudiando a la luz de velas, mientras los otros marineros jugaban a las cartas y se emborrachaban. Pero no todo fue estudiar. Cook también aprendió la dureza del mar. En 1749, un temporal casi hunde su barco frente a la costa de Escocia. Las olas eran tan altas que cubrían completamente el mástil. Los marineros estaban aterrorizados, rezando y llorando. Cook, en cambio, estaba en cubierta, empapado hasta los huesos, ayudando a amarrar las velas con una calma que rayaba en lo sobrenatural. El capitán le gritó: «¡Cook! ¡Métete abajo antes de que te lleve una ola!». Y Cook respondió con una sonrisa: «Capitán, si me voy a ahogar prefiero verlo venir». Sobrevivieron. Y esa noche, mientras el barco se mecía en aguas más tranquilas, Cook escribió en su diario: «El mar intenta matarte constantemente, pero nunca he sentido tanta vida como esta noche». En 1752, después de casi 9 años navegando en barcos carboneros, los hermanos Walker le ofrecieron su propio barco. Capitán, a los 24 años. Era una oportunidad que la mayoría de los marineros nunca conseguían. Un barco propio significaba un salario estable, respeto, seguridad. Cook lo rechazó. Los Walker pensaron que se había vuelto loco. ¿Estás rechazando ser capitán? ¿Para qué? ¿Para seguir siendo un simple marinero? No, respondió Cook, para unirme a la Marina Real. Todo el mundo pensó que había perdido la cabeza. La Marina Real era brutal, la disciplina era feroz. Los castigos incluían latigazos que te dejaban la espalda hecha tiras. Y lo peor, la paga era una mierda. Un marinero de la Marina Real cobraba menos que en la Marina Mercante. Pero Cook vio algo que los demás no vieron. La Marina Real era donde estaban las expediciones científicas, los viajes de exploración, los mapas en blanco que esperaban ser llenados. Y más importante, era donde un hombre común podía llegar a ser algo más que común. Así que el 2 de junio de 1752, James Cook se enlistó en la Marina Real como simple marinero. Tenía 24 años y acababa de apostar su futuro
a una institución que molía hombres como grano en un molino. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, es que estaba comenzando un camino que lo llevaría a ser el explorador más grande de su siglo, y eventualmente a morir en una playa tropical con un cuchillo en la espalda. Para 1776, James Cook ya era una leyenda viviente. Había completado 2 expediciones monumentales que habían cambiado el mapa del mundo. En su primer viaje, había cartografiado Nueva Zelanda y la costa este de Australia. En el segundo, se había convertido en el primer hombre en cruzar el Círculo Antártico y había demostrado que no existía el mítico continente sur que todos creían que estaba ahí. Cook tenía 47 años. Estaba casado con Elizabeth Batts, una mujer de buena familia que le había dado 6 hijos. Tenía una casa confortable en Londres, un puesto seguro en el Hospital Naval de Greenwich con un buen salario. Respeto, fama. Había logrado todo lo que un hijo de campesinos podía soñar. ¿Por qué demonios aceptó un tercer viaje? La respuesta oficial era noble y bonita. Un polinesio llamado Omai, que había viajado a Inglaterra en el segundo viaje de Cook, necesitaba regresar a su tierra natal. Y Cook, siendo el caballero que era, se había ofrecido personalmente para devolverlo a casa. ¡Qué generoso! ¿No? Mentira. Bueno, no totalmente mentira. Omai sí tenía que regresar, pero esa era solo la excusa. La misión real estaba en un sobre sellado que el almirantazgo le entregó a Cook con instrucciones específicas. No abrir hasta completar la primera parte del viaje. La verdad es que Inglaterra estaba desesperada por encontrar el paso del noroeste. La guerra de independencia americana estaba en pleno apogeo. Francia estaba a punto de aliarse con los rebeldes. El Imperio Británico necesitaba una ruta comercial alternativa a Asia que no dependiera de atravesar territorios controlados por enemigos, y habían prometido 20.000 libras esterlinas a quien la encontrara. 20.000 libras. Era una fortuna obscena. Dinero suficiente para que Cook se retirara como uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Podría comprar tierras, un título nobiliario para sus hijos, seguridad para generaciones. Pero había otra razón por la que Cook aceptó. Una razón de la que casi nadie habla. Estaba aburrido. Después de navegar por los mares más peligrosos del planeta, después de ver tierras que ningún europeo había visto, después de mapear costas desconocidas y sobrevivir a tormentas que hundían barcos, la vida tranquila en Greenwich era insoportable. Cook era un adicto a la adrenalina en una época donde esa palabra ni siquiera existía. Su esposa Elizabeth lo sabía. Cuando el almirantazgo le ofreció el tercer viaje, Cook llegó a casa y le dijo: «Han pedido que vuelva al mar. Puedo decir que no». Elizabeth lo miró a los ojos y supo que su esposo ya había tomado la decisión. «Ve», le dijo. «Pero esta vez, James, por favor vuelve». Cook le prometió que sería su último viaje, que después de este se retiraría definitivamente. Elizabeth asintió, pero ambos sabían que Cook nunca dejaría el mar voluntariamente. El océano lo había elegido hacía mucho tiempo. El 12 de julio de 1776, el HMS Resolution zarpó de Plymouth con 112 hombres a bordo. Un mes después, el HMS Discovery los siguió con 70 más. 182 almas en total, rumbo a lo desconocido. Entre la tripulación había nombres que después serían famosos por sus propias razones. William Bligh, un joven contramaestre de 23 años que años después protagonizaría el motín más famoso de la historia naval a bordo del HMS Bounty. George Vancouver, un guardiamarina de 19 años que se convertiría en uno de los grandes exploradores de Norteamérica. Y James King, el oficial que terminaría escribiendo el relato oficial del viaje, después de que Cook ya no pudiera hacerlo. La ruta era clara: África, luego a través del Océano Índico, Tasmania, Nueva Zelanda, las islas de la Polinesia para devolver a Omai, y después directo al norte, hacia Alaska, hacia el legendario Paso del Noroeste. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos.
Bueno, tan tranquilos como podía ser un viaje marítimo del siglo XVIII. Hubo tormentas que partían mástiles. Hubo brotes de disentería que llenaban las cubiertas de vómito y sangre. Hubo peleas entre marineros que terminaban con hombres encadenados en la bodega. Pero nada fuera de lo común. En Ciudad del Cabo, Cook compró ganado vivo para llevar en los barcos. Ovejas, cabras, cerdos. La idea era tener carne fresca durante el viaje. Pero nadie había considerado lo que significaba viajar con animales en un barco. El hedor era indescriptible. Las cubiertas se llenaban de mierda y orina. Y cuando el mar se ponía bravo, los animales se resbalaban y se rompían las patas, llenando el barco con sus alaridos de agonía. En Tasmania se encontraron con una tribu de aborígenes. El encuentro fue tenso. Los locales nunca habían visto hombres blancos ni barcos como esos. Cook intentó el protocolo habitual: regalos, gestos de paz, intentar establecer algún tipo de comunicación. Pero la barrera cultural era demasiado grande. Ambos grupos se miraban como si fueran de planetas diferentes, porque básicamente lo eran. En Nueva Zelanda, las cosas fueron más familiares. Cook había estado allí antes. Conocía a algunas de las tribus, pero notó algo diferente esta vez. La gente local parecía más recelosa, más hostil. Los regalos y el comercio que antes funcionaban ahora generaban sospechas. Cook lo anotó en su diario. Me temo que nuestra presencia repetida está generando más resentimiento que amistad. Tenía razón, y eso sería una lección importante que Cook ignoraría completamente un año después, con consecuencias fatales. Después de dejar a Omai en su isla natal en octubre de 1777, Cook abrió finalmente las órdenes selladas, y ahí estaba, escrito con la letra florida del almirantazgo: proceder al norte, buscar el paso del noroeste, premio de 20.000 libras por completar la ruta. Los oficiales leyeron las órdenes en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Iban a navegar hacia uno de los lugares más peligrosos del planeta, el Ártico, donde el hielo podía aplastar barcos como si fueran nueces, donde las temperaturas caían tanto que el mar se congelaba instantáneamente, donde hombres habían desaparecido sin dejar rastro. Pero antes de eso, tenían que cruzar el Pacífico Central. Y fue ahí, en medio de la nada, el 24 de diciembre de 1777, cuando Samuel Gibson gritó desde el mástil: «¡Tierra a la vista!». Era la víspera de Navidad, y acababan de descubrir Christmas Island, la última isla que Cook descubriría antes de dirigirse hacia su destino final. Lo que Cook no sabía mientras celebraba aquel descubrimiento es que 13 meses después, su cuerpo estaría siendo descuartizado en una playa hawaiana, y que algunos de los hombres que ahora celebraban con él serían testigos impotentes de su muerte. Pero eso todavía no había pasado. Por ahora, había tortugas que cazar, agua fresca que buscar y una Navidad que celebrar en una isla virgen en mitad del océano. El anillo de coral apareció en el horizonte como un espejismo. Un atolón perfecto, blanco como hueso bajo el sol tropical. Cook enfocó su catalejo y estudió la isla durante varios minutos en silencio. Los oficiales se reunieron a su alrededor, ansiosos por saber qué veía el capitán. «Es un atolón coralino», dijo Cook finalmente. «Bastante grande. Veo cocoteros, pero no veo humo. No hay señales de habitantes». «¿Fondeamos, señor?», preguntó el teniente James King, un hombre serio que llevaba un diario meticuloso de cada día del viaje. Cook cerró el catalejo con un clic decisivo. «Fondeamos. Necesitamos carne fresca y agua. Y mañana es Navidad. Creo que los hombres merecen celebrar en tierra firme». La tripulación estalló en vítores cuando se corrió la voz. Llevaban 2 meses sin pisar tierra sólida. 2 meses de comer galletas duras y carne salada que sabía a cartón. 2 meses de dormir en hamacas húmedas mientras el barco se mecía constantemente. La promesa de una playa y comida fresca era como música celestial. Acercarse a la isla fue traicionero. Los arrecifes de coral,
se extendían bajo el agua como puñales afilados, esperando destrozar el casco. Cook personalmente dirigió la navegación, gritando órdenes mientras los marineros medían constantemente la profundidad con plomadas. Un error de cálculo y el Resolution quedaría varado, con el casco abierto como una lata. Finalmente encontraron un paso seguro y anclaron a unos 400 metros de la playa. Era media tarde. El sol tropical golpeaba las cubiertas con una intensidad que hacía hervir el alquitrán entre las maderas. Los hombres se quitaban las camisas empapadas de sudor y miraban la isla con ojos hambrientos. «Bajarán grupos de 20 hombres», ordenó Cook. «Los oficiales irán armados. No sabemos si hay habitantes aunque no veamos señales. Mantengan los ojos abiertos». Los primeros botes bajaron con William Bligh al mando. El joven contramaestre era eficiente y brutal, exactamente el tipo de hombre que necesitabas en situaciones inciertas. Su bote tocó la arena blanca y Bligh saltó primero, mosquete en mano, escaneando la línea de árboles. Nada, solo el sonido de las olas y el graznido de miles de aves marinas. Los marineros desembarcaron y sintieron algo que no habían sentido en meses. Tierra que no se movía bajo sus pies. Algunos se tambaleaban como borrachos, sus cuerpos acostumbrados al constante balanceo del barco. Otros se tiraban directamente en la arena, riendo como niños. «¡De pie, holgazanes!», gritó Bligh. «Esto no son vacaciones, tenemos órdenes». Pero ni siquiera Bligh podía ocultar su sonrisa. La isla era hermosa, arena blanca tan fina que parecía azúcar, agua cristalina donde podías ver el fondo a 20 metros de profundidad. Y lo mejor de todo, tortugas. Tortugas por todas partes. Las tortugas marinas verdes habían elegido esa playa como zona de anidación. Había docenas de ellas arrastrándose por la arena, algunas tan grandes que un hombre adulto podía sentarse en su caparazón. Los marineros las miraban con los ojos brillantes. Carne de tortuga, sopa de tortuga, guiso de tortuga. Después de meses de comer porquería, aquello era como encontrar oro. «¡A cazar!», gritó alguien, y el caos se desató. Los marineros se lanzaron tras las tortugas como perros tras conejos. Pero las tortugas, aunque lentas en tierra, eran sorprendentemente fuertes. Una de ellas arrastró a 2 hombres varios metros antes de que pudieran voltearla. Otra le mordió el dedo a un marinero que intentaba agarrarla por la cabeza. Los gritos, risas y maldiciones llenaban la playa mientras el sol comenzaba a descender. Cook desembarcó al atardecer con los oficiales principales. Llevaba su uniforme completo a pesar del calor sofocante. Era importante mantener las apariencias, incluso en una isla desierta en mitad de la nada. El capitán caminó por la playa, observando todo con esos ojos agudos que no se perdían ningún detalle. «No hay fuentes de agua dulce visibles», comentó al cirujano William Anderson, un hombre delgado que parecía enfermo. «Tendremos que cavar pozos». Anderson asintió, pero su atención estaba en otra parte. Había encontrado nidos de aves marinas por todas partes. Miles de huevos blancos salpicaban la arena como perlas dispersas. «Capitán, hay suficientes huevos aquí para alimentar a toda la tripulación durante semanas». Cook asintió. «Recojan lo que necesiten, pero con cuidado. No queremos destruir los nidos innecesariamente». Era típico de Cook. Incluso en medio de la necesidad, mantenía cierto respeto por la naturaleza. Era una cualidad rara en esa época, donde la actitud general era tomar todo lo que pudieras sin pensar en consecuencias. Esa noche, la primera fogata en tierra firme en 2 meses iluminó la playa. Los cocineros del barco asaron carne de tortuga sobre las llamas, y el aroma hizo que hasta los hombres con el estómago más fuerte sintieran hambre. La carne era extraña, como una mezcla entre ternera y pescado, pero después de meses de comida podrida, sabía a gloria. Los hombres comieron hasta que sus estómagos casi reventaban. Bebieron ron, contaron historias. Por primera vez en meses, parecían humanos en lugar de simples marineros exhaustos. Cook observaba desde una distancia, con una copa de vino en la mano, dejando que sus hombres disfrutaran la noche. «Capitán,
El teniente John Gore se acercó, un veterano curtido que había navegado con Cook en los 3 viajes. Los hombres están preguntando si mañana podrán descansar. Ya sabe, siendo Navidad. Cook lo miró con una ceja levantada. ¿Descansar? Estamos explorando una isla desconocida en mitad del Pacífico y ellos quieren descansar. Gore se encogió de hombros. Solo pregunto, señor. Cook suspiró. Dígales que por la mañana haremos una ceremonia breve. Leeremos las escrituras, daremos gracias y celebraremos que estamos vivos. Después, volvemos al trabajo. Hay que mapear esta isla, buscar agua dulce, cazar más tortugas y recolectar provisiones. Pero esta noche, Gore, esta noche pueden descansar. Gore sonrió. Gracias, capitán. Mientras Gore se alejaba para dar la buena noticia, Cook se quedó solo mirando las estrellas. Era un cielo increíble, sin contaminación lumínica de ningún tipo. La Vía Láctea se extendía como un río de diamantes sobre sus cabezas. El capitán reconoció constelaciones que solo podían verse desde el hemisferio sur. Navegando por las estrellas había llegado hasta aquí, y por las estrellas seguiría navegando. Lo que Cook no sabía mientras admiraba el cielo esa noche es que en 6 días exactamente, un eclipse solar oscurecería ese mismo cielo, y que él estaría ahí para verlo, con sus instrumentos científicos, documentando el fenómeno con la precisión de un relojero. Y tampoco sabía que 13 meses después, bajo un cielo muy similar, su sangre empaparía la arena de una playa hawaiana mientras su tripulación observaba impotente desde los botes. Pero eso todavía no había pasado. Por ahora, era la víspera de Navidad de 1777, y James Cook estaba vivo, sano y completamente en control de su destino. O al menos eso pensaba. La mañana del 25 de diciembre de 1777 amaneció con un cielo despejado y una brisa que hacía susurrar las palmeras. Cook ordenó que toda la tripulación se reuniera en la playa a las 8 de la mañana. 182 hombres formados en filas irregulares, la mayoría con resaca del ron de la noche anterior, pero todos presentes. El capitán estaba de pie frente a ellos con su Biblia en la mano. Cook no era particularmente religioso, pero era hombre de tradiciones. Y la Navidad de 1777, incluso en una isla desierta en mitad del Pacífico, merecía cierto protocolo. «Caballeros», comenzó Cook con esa voz que podía escucharse por encima del viento más fuerte. «Hoy celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos lejos de casa, lejos de nuestras familias. Algunos de ustedes tienen hijos que no han visto en más de un año. Esposas que rezan por su regreso cada noche». Varios hombres bajaron la mirada. Era verdad. Llevaban 17 meses en el mar. Algunos tenían hijos que habían nacido después de su partida y que no conocerían hasta su regreso. Si regresaban. «Pero también estamos haciendo historia», continuó Cook. «Somos 182 hombres parados en una isla que ningún europeo ha pisado jamás. Una isla que aparecerá en los mapas con el nombre que nosotros le demos. Y hemos decidido llamarla Christmas Island, porque hoy, 25 de diciembre de 1777, celebramos aquí nuestra Navidad». Cook abrió la Biblia y leyó algunos versículos. Su voz era monótona, sin emoción. Claramente estaba cumpliendo un deber más que expresando fe genuina. Pero los hombres escuchaban en silencio respetuoso. Después de la lectura, Cook cerró la Biblia con un golpe seco. «Ahora», dijo con una sonrisa que raramente mostraba, «tienen el resto del día libre. Coman, beban, descansen. Mañana volvemos al trabajo». La disciplina militar se rompió instantáneamente. Los hombres vitorearon, se dispersaron por la playa y comenzaron a hacer lo que los marineros siempre han hecho cuando tienen tiempo libre: beber, jugar y contar mentiras sobre sus hazañas. William Bligh organizó una competencia de caza de tortugas. La regla era simple: quien capturara la tortuga más grande ganaba una botella extra de ron. Los marineros se lanzaron a la tarea con entusiasmo competitivo.
gritando y riéndose mientras perseguían a las pobres criaturas por la playa. Un marinero llamado Thomas Roberts logró voltear una tortuga que pesaba fácilmente 150 kilos. La criatura agitaba sus aletas en el aire, impotente, mientras Roberts bailaba a su alrededor, como si hubiera matado a un dragón. La tortuga sería convertida en sopa esa misma noche. Otros marineros se dedicaron a recolectar huevos de aves marinas. Los pájaros que nunca habían visto humanos no tenían miedo. Se quedaban en sus nidos mientras los hombres simplemente metían la mano y agarraban los huevos. Era tan fácil que parecía injusto. Pero después de meses de escasez, nadie se quejaba de la facilidad. El artista oficial de la expedición, un suizo llamado John Weber, se alejó del caos con sus materiales de dibujo. Weber había sido contratado para documentar visualmente todo el viaje. Sus dibujos serían la única evidencia gráfica del descubrimiento. Se sentó en la sombra de una palmera y comenzó a esbozar la escena. El barco anclado en la laguna, los hombres dispersos por la playa, las tortugas siendo arrastradas hacia las fogatas. Años después, ese dibujo sería uno de los más famosos de la expedición. Mostraba a Cook de pie en la playa, observando a sus hombres con las manos detrás de la espalda. La postura clásica del capitán, siempre vigilante, siempre en control, pero permitiendo que sus hombres disfrutaran el momento. Mientras tanto, los oficiales realizaban su propio festín en otra parte de la playa. Tenían manteles blancos extendidos sobre cajas de provisiones, copas de vino de verdad en lugar de jarras de peltre, y platos de porcelana en vez de los cuencos de madera de la tripulación. El clasismo de la época era brutal incluso en una isla desierta. Cook comía poco. Nunca había sido un hombre de grandes apetitos. Prefería observar, tomar notas mentales, planear el siguiente movimiento. El capitán James King, sentado a su lado, notó la distracción. ¿En qué piensa, capitán? Cook tardó un momento en responder. En que llevamos 17 meses fuera de Inglaterra, en que todavía no hemos completado nuestra misión principal, en que el invierno ártico se acerca y si no nos apuramos, quedaremos atrapados en el hielo. King asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí? Una semana, tal vez menos. Solo lo suficiente para reabastecernos completamente. Después navegaremos directo al norte. Hacia el paso del noroeste. Hacia el paso del noroeste, confirmó Cook, levantando su copa. O hacia la gloria, o hacia el desastre. Tiempo dirá cuál. Lo que Cook no sabía es que el desastre no vendría del hielo ártico. Vendría de una isla paradisíaca llamada Hawái, un lugar que descubriría apenas 3 semanas después de dejar Christmas Island. Y ese descubrimiento sería tanto su mayor logro como su sentencia de muerte. Mientras los oficiales cenaban y conversaban, algo extraño estaba pasando en otra parte de la isla. 2 marineros, un tal John Mackintosh y un William Howell, se habían alejado del grupo para explorar. Querían ver si había algo interesante del otro lado del atolón. La isla era completamente plana. No había colinas, no había montañas, solo arena y coral. Desde cualquier punto podías ver los mástiles de los barcos anclados. Era geográficamente imposible perderse. Y sin embargo, Mackintosh y Howell lograron exactamente eso. Se perdieron. Caminaron hacia el interior, buscando algo que ni ellos mismos sabían qué era. Tal vez agua dulce, tal vez algún tesoro enterrado por piratas. ¿Quién sabe qué pasaba por sus mentes llenas de ron? Lo cierto es que siguieron caminando, y cuando finalmente decidieron regresar, no tenían idea de dónde estaban. El pánico se apoderó de ellos cuando el sol comenzó a descender. La isla no era grande, pero estaba cubierta de vegetación baja que dificultaba la orientación. Los cocoteros todos se veían iguales. La arena blanca reflejaba el sol de manera cegadora, y en su borrachera festiva, ninguno había prestado atención a marcas de referencia. «¡Los barcos deben estar por ahí!», gritó Mackintosh, señalando al oeste. «No, idiota, los dejamos al este», respondió Howell. Caminaron en círculos durante horas. La noche cayó.
y los dos marineros se quedaron solos, perdidos en una isla donde literalmente podías ver de un extremo al otro si te parabas en el lugar correcto. Mientras tanto, en el campamento principal, nadie notó su ausencia. Había demasiada celebración, demasiado ron, demasiado caos feliz. Solo al día siguiente, cuando Cook ordenó el conteo de toda la tripulación, se descubrió que faltaban 2 hombres. ¿Cómo demonios pierdes 2 hombres en una isla plana?, rugió Cook furioso. Bligh organizó inmediatamente partidas de búsqueda. Era humillante. Habían navegado miles de kilómetros, sobrevivido tormentas que partían mástiles, esquivado arrecifes que destrozaban cascos, y ahora 2 idiotas estaban perdidos en una isla donde podías ver el horizonte en cualquier dirección. Los encontraron al mediodía siguiente, deshidratados, quemados por el sol y completamente avergonzados. Cook los recibió con una mirada que hubiera derretido acero. 20 latigazos cada uno, ordenó, por incompetencia y poner en peligro la misión. Era un castigo leve considerando que la deserción podía castigarse con la muerte. Pero Cook estaba de buen humor. Era Navidad, después de todo. Los 2 marineros recibieron sus latigazos frente a toda la tripulación y el asunto quedó cerrado. Pasarían a la historia como los únicos hombres que lograron perderse en una isla completamente plana, donde podías ver los mástiles de tu barco desde cualquier punto. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Los marineros cazaron más de 300 tortugas, recolectaron miles de huevos, encontraron algunos pozos de agua dulce excavando en la arena. Mapearon la costa con precisión obsesiva típica de Cook y se prepararon para continuar el viaje. Pero faltaba algo importante, algo que Cook había estado esperando desde que llegaron. El 30 de diciembre de 1777, el universo le daría un espectáculo que solo los navegantes más afortunados pueden presenciar en vida. Un eclipse solar. El 29 de diciembre por la noche, Cook llamó a todos sus oficiales a su cabina. Sobre la mesa tenía desplegados varios mapas astronómicos y tablas de cálculos. El capitán señaló una fecha marcada en rojo, 30 de diciembre de 1777. «Caballeros», dijo Cook con un brillo en los ojos que raramente mostraba, «mañana presenciaremos un eclipse solar. Total, visible completamente desde nuestra posición». Los oficiales intercambiaron miradas. Un eclipse solar era un evento raro, pero más importante, era una oportunidad científica invaluable. Las observaciones precisas de eclipses permitían calcular la longitud con mayor exactitud que cualquier otro método disponible en aquella época. «Necesito que preparen todos los instrumentos», continuó Cook. «El cronómetro, los telescopios, los sextantes. Vamos a tomar mediciones cada 5 segundos durante la totalidad. Esta información será invaluable para la Royal Society». William Bailey, el astrónomo de a bordo, casi se desmaya de emoción. «¿Totalidad, capitán? ¿Estás seguro?» Cook asintió. «Según mis cálculos, sí. La luna cubrirá completamente el sol por aproximadamente 2 minutos y medio. Era un regalo del destino. Encontrar una isla desierta en el momento exacto de un eclipse solar era como ganar la lotería cósmica». Cook había viajado medio mundo para observar un tránsito de Venus en su primer viaje. Ahora el universo le estaba regalando un eclipse solar en una isla que él mismo había descubierto. Era poético. La mañana del 30 de diciembre amaneció con un cielo completamente despejado. Ni una nube. Como si los cielos mismos hubieran conspirado para darles la mejor vista posible. Cook ordenó que se montara un observatorio temporal en la playa. Mesa sólida para los instrumentos, toldo para proteger del sol directo y un perímetro donde nadie podía entrar para evitar movimientos que afectaran las mediciones. La tripulación observaba los preparativos con una mezcla de fascinación y superstición. Los eclipses siempre habían sido vistos como presagios, señales divinas, advertencias del cielo. Algunos marineros murmuraban que era mala suerte presenciar un eclipse,
que traía muerte y desgracia. Un viejo marinero llamado Samuel Gibson, el mismo que había avistado la isla primero, se acercó tímidamente al teniente King. «Señor, ¿es verdad que el eclipse es un mal presagio?» King, un hombre educado y racional, sonrió pacientemente. «Gibson, un eclipse es simplemente la luna pasando frente al sol. Es astronomía, no brujería. Pero he oído historias, señor, de expediciones que presenciaron eclipses y luego todos murieron. Correlación no implica causalidad, Gibson. Ahora vuelve a tu trabajo». Pero Gibson no era el único preocupado. Entre la tripulación corrían rumores. Algunos decían que ver un eclipse directamente te dejaba ciego. Otros que robaba tu alma. Los más supersticiosos planeaban esconderse bajo cubierta cuando llegara el momento. Cook, al escuchar estos rumores, reunió a toda la tripulación en la playa. «He oído que algunos de ustedes están preocupados por el eclipse», dijo sin rodeos. «Así que les explicaré exactamente qué va a pasar. La luna, que orbita la Tierra, pasará entre nosotros y el Sol. Su sombra caerá sobre la Tierra, creando oscuridad temporal. Es un fenómeno natural, predecible y completamente inofensivo, si lo observan correctamente». Hizo una pausa, mirando a los hombres uno por uno. «Dicho esto, no miren directamente al sol durante el eclipse. Los quemará los ojos permanentemente. Si quieren observar, háganlo a través de vidrio ahumado o reflejado en agua. ¿Entendido?» Los hombres asintieron, algunos todavía nerviosos pero menos aterrorizados. Cook tenía ese efecto. Su confianza absoluta en la ciencia y la razón era contagiosa. El eclipse comenzó exactamente como Cook había calculado. A las 10:47 de la mañana, hora local, una pequeña mordida apareció en el borde del sol. Como si alguien hubiera dado un bocado a una manzana dorada flotando en el cielo. «Contacto inicial», gritó Cook, y Bailey comenzó a tomar mediciones frenéticamente, anotando el tiempo exacto en el cronómetro. Durante la siguiente hora, la luna fue devorando el sol lentamente. La luz cambió. Adquirió una cualidad extraña, amarillenta, como si el mundo entuviera visto a través de un cristal sucio. Las sombras se volvieron más nítidas, más definidas. La temperatura bajó notablemente. Los marineros observaban con asombro, algunos a través de vidrios ahumados que los carpinteros habían preparado, otros viendo el reflejo del sol en baldes de agua. La atmósfera en la playa era de silencio reverente. Incluso los más escépticos sentían que estaban presenciando algo extraordinario. Y entonces llegó la totalidad. A las 11:52, la última astilla de sol desapareció detrás de la luna. El mundo se sumergió en una oscuridad que no era como la noche. Era diferente. Era como si alguien hubiera apagado una lámpara cósmica. Las estrellas aparecieron en pleno día. Venus brillaba como un diamante en el cielo violeta. Y alrededor del disco negro de la luna, la corona solar se desplegaba como un halo fantasmal. «Dios Todopoderoso», susurró John Gore, un veterano que había visto de todo en sus años en el mar, pero nunca nada como esto. Los pájaros se volvieron locos. Las aves marinas que habían estado graznando toda la mañana, de repente callaron. Algunas regresaron volando a sus nidos, confundidas por la oscuridad repentina. Los cangrejos emergieron de la arena, pensando que había llegado la noche. Cook estaba de pie junto a su telescopio, tomando notas con manos temblorosas de emoción. Su voz era calmada mientras dictaba observaciones a King, quien escribía frenéticamente. «Corona visible, extensión de aproximadamente 2 diámetros solares, protuberancias evidentes en el limbo superior, Venus claramente visible a las 10 en punto, relativo al Sol». Durante 2 minutos y 36 segundos, la isla quedó sumergida en un crepúsculo surrealista. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Algunos marineros lloraban, otros rezaban. Los más jóvenes simplemente miraban con la boca abierta, sabiendo que estaban presenciando algo que recordarían por el resto de sus vidas. Y entonces,
tan repentinamente como había comenzado, terminó. Un destello brillante, el diamante de Bailey, marcó el fin de la totalidad. La luz regresó al mundo como una inundación. El calor volvió. Los pájaros reanudaron su griterío, y los hombres parpadearon, casi sorprendidos de seguir vivos. Cook bajó el catalejo y se permitió una sonrisa. Caballeros, acaban de presenciar uno de los espectáculos más magníficos que la naturaleza puede ofrecer, y tenemos datos precisos que contribuirán significativamente a la ciencia de la navegación. La tripulación estalló en aplausos. No entendían del todo la importancia científica de lo que acababan de presenciar, pero sabían que era especial, que era algo que podrían contar a sus nietos si alguna vez regresaban a casa. Esa noche, durante la cena de los oficiales, la conversación giró inevitablemente alrededor del eclipse. «Fue extraordinario», dijo William Anderson, el cirujano, quien lucía particularmente pálido últimamente. «En todos mis años nunca había visto nada igual». «Hemos tenido suerte», comentó Cook. «Encontrar esta isla exactamente en el momento del eclipse. Las probabilidades de eso son astronómicas. Algunos de los hombres dicen que es un presagio», mencionó King cuidadosamente. Cook resopló. «Los marineros siempre encuentran presagios en todo. Una gaviota vuela a la izquierda, mal presagio. El gato del barco maulla 3 veces, desastre inminente. Son supersticiones sin base científica. Aún así», insistió King, «debe admitir que es bastante notable. Esta isla, la Navidad, el eclipse, todo parece demasiado perfecto». Cook lo miró con esos ojos grises que podían ser suaves o duros como el acero. «¿Qué está sugiriendo, teniente?» King se encogió de hombros. «Nada, capitán. Solo que a veces me pregunto si el destino no está intentando decirnos algo». Cook levantó su copa. «El destino, King, es lo que nosotros hacemos de él. Mañana partimos hacia el norte, hacia nuestro verdadero objetivo, hacia la historia». Lo que Cook no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que el destino ya había tomado su decisión, que en menos de 2 meses descubrirían las islas Hawái, que Cook sería adorado como un dios por los nativos, y que ese mismo error de percepción, ese malentendido cultural, culminaría en su muerte brutal en una playa similar a esta. El eclipse no había sido un presagio enviado por los dioses, pero en retrospectiva, después de conocer el final de la historia, era difícil no verlo como una advertencia cósmica, un último momento de belleza perfecta antes de que todo se desmoronara. Los días siguientes a la observación del eclipse fueron de preparativos finales. Las tortugas capturadas fueron guardadas vivas en los barcos para tener carne fresca durante las próximas semanas. Los huevos fueron empacados en cajas con arena. El agua dulce llenó todos los barriles disponibles, y John Weber completó sus últimos bocetos de la isla. El 2 de enero de 1778, con la marea de la mañana, Cook ordenó levar anclas. Los barcos se alejaron lentamente de Christmas Island, dejando atrás huellas en la arena que las olas borrarían en cuestión de horas. Cook se paró en la popa, mirando la isla desaparecer en el horizonte. Había sido un interludio perfecto, una pausa en medio de una expedición brutal, un regalo del universo en forma de arena blanca, tortugas gordas y un eclipse solar. Nunca regresaría a Christmas Island. Ninguno de ellos lo haría. En menos de 2 meses, Cook estaría muerto, y los barcos regresarían a Inglaterra bajo el mando de Charles Clerk, quien también moriría antes de completar el viaje. De los 182 hombres que habían celebrado Navidad en esa isla, muchos nunca volverían a casa, pero eso todavía estaba por venir. Por ahora, navegaban hacia el norte, hacia el destino que Cook había estado persiguiendo toda su vida, hacia el paso del noroeste, hacia la inmortalidad, o hacia la muerte. El tiempo diría cuál. 18 de enero de 1778. Apenas 16 días después de dejar Christmas Island, el vigía gritó desde el mástil: «¡Tierra a la vista!
Cook subió a cubierta inmediatamente. Enfocó su catalejo hacia donde el marinero señalaba y vio algo que no estaba en ninguno de sus mapas. Una cadena de islas volcánicas emergiendo del Pacífico como los dientes de un gigante. Montañas verdes coronadas por nubes. Playas que brillaban incluso desde la distancia. Estas islas tampoco aparecían en los mapas españoles que Cook había, digamos, adquirido. Nadie en Europa sabía que existían. Era un descubrimiento completamente inesperado. Cook bautizó el archipiélago como Islas Sandwich, en honor al Earl de Sandwich, su patrocinador en el almirantazgo. Hoy las conocemos como Hawái. Y este descubrimiento casual, este desvío no planeado en su ruta hacia el Ártico, sellaría el destino de Cook. Al acercarse a la primera isla, Kauai, los barcos fueron rodeados por canoas. Docenas de ellas, llenas de nativos hawaianos que remaban con una habilidad que impresionó incluso a los veteranos marineros británicos. Los isleños gritaban y hacían gestos, claramente excitados por la llegada de los extraños barcos. Lo que los británicos no sabían es que su llegada coincidía con el festival de Makahiki, dedicado al dios Lono, y las velas blancas de los barcos de Cook se parecían sospechosamente a los símbolos de Lono. Algunos hawaianos comenzaron a creer que Cook era la manifestación física del dios. Era un malentendido peligroso que tendría consecuencias fatales. Los nativos subieron a los barcos con regalos: cocos, frutas, pescado fresco. Las mujeres eran particularmente hospitalarias. Los marineros, que llevaban meses sin ver mujeres, quedaron encantados. Se estableció un sistema de intercambio: clavos de hierro por favores sexuales. Los carpinteros del barco comenzaron a notar que sus cajas de clavos se vaciaban misteriosamente durante la noche. Cook intentó mantener orden, pero era imposible. Los hombres estaban hambrientos de contacto humano, y los hawaianos parecían genuinamente felices de recibirlos. Era una situación compleja, donde los malentendidos culturales se multiplicaban por minutos. El gran jefe de la isla, un hombre llamado Terreobo, recibió a Cook con todos los honores. Hubo ceremonias, intercambios de regalos, demostraciones de armas de fuego que dejaron a los isleños boquiabiertos. Cook fue tratado como realeza, mejor que realeza, como un ser divino, y ahí estaba el problema. Cook no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta, de que los hawaianos lo veían como algo más que un simple visitante. La reverencia con la que lo trataban no era simple hospitalidad, era adoración religiosa. Durante 2 semanas, los británicos disfrutaron de una hospitalidad sin precedentes. Comida abundante, mujeres dispuestas, playas paradisíacas. Era como si hubieran encontrado el Edén. Los hombres comenzaron a murmurar que tal vez deberían quedarse, que el paso del noroeste podía esperar, que este era el verdadero descubrimiento del viaje. Pero Cook tenía una misión, y el tiempo se agotaba. El verano ártico era corto. Si no llegaban pronto al estrecho de Bering, tendrían que esperar otro año. Así que el 4 de febrero, a pesar de las protestas de la tripulación, Cook ordenó zarpar. Los hawaianos los despidieron con lágrimas, literalmente. Lloraban mientras los barcos se alejaban. Cook, en su diario, anotó que parecían genuinamente tristes por su partida. No entendía por qué. Después de todo, solo había sido una visita de 2 semanas. Los barcos navegaron hacia el norte, hacia Alaska, hacia el hielo. Los siguientes meses fueron brutales. Las temperaturas cayeron drásticamente. El hielo comenzó a formar capas en las cubiertas. Los hombres tiritaban incluso bajo múltiples capas de ropa. Y el paso del noroeste resultó ser exactamente lo que muchos sospechaban: un mito. El hielo bloqueaba cualquier ruta posible. Cook intentó múltiples acercamientos, pero siempre encontraba murallas de hielo que habrían destrozado sus barcos. Después de semanas de intentos fallidos, tuvo que admitir la derrota. No había paso del noroeste, o si lo había, no era navegable con la tecnología disponible. Era la primera vez en su carrera
que Cook fracasaba en completar una misión. El hombre que había cartografiado Nueva Zelanda, que había cruzado el Círculo Antártico, que había navegado más lejos que cualquier explorador antes que él, había encontrado finalmente su límite. El fracaso lo cambió. Los oficiales notaron que Cook se volvía más irritable, más propenso a castigos brutales por infracciones menores. La presión de 3 años en el mar, la frustración del fracaso y tal vez el comienzo de alguna enfermedad no diagnosticada estaban haciendo mella en su mente. Cuando llegó noviembre de 1778, con el invierno ártico haciendo imposible cualquier navegación adicional, Cook tomó una decisión. Regresarían a Hawái, pasarían el invierno allí, repararían los barcos y en primavera intentarían nuevamente con el paso del noroeste. Era una decisión lógica, pero sería fatal. Los barcos llegaron a la gran isla de Hawái el 17 de enero de 1779. Habían pasado casi un año exacto desde su primer descubrimiento. Cook esperaba ser recibido con la misma hospitalidad que antes, y al principio fue así. Miles de hawaianos salieron en canoas a recibirlos. Hubo celebraciones, ceremonias. Cook fue nuevamente tratado como un dios. El jefe Kalaniʻōpuʻu, un hombre viejo y poderoso, lo recibió con honores extraordinarios. Pero algo era diferente esta vez. Había una tensión subyacente que no había estado presente en la primera visita. Los hawaianos seguían siendo hospitalarios, pero ahora también parecían expectantes, como si esperaran que Cook hiciera algo específico, algo que él, en su ignorancia cultural, no podía comprender. El problema era el calendario religioso hawaiano. Cook había llegado durante el festival de Makahiki, cuando el dios Lono debía regresar. Su primera visita coincidió perfectamente con las profecías, pero ahora había regresado fuera de temporada. Los sacerdotes estaban confundidos. ¿Por qué Lono regresaba cuando no debía? Cook no sabía nada de esto. Para él eran simplemente nativos amistosos que lo recibían bien. No entendía que cada reverencia, cada ofrenda, cada ceremonia tenía un significado religioso profundo que él estaba malinterpretando completamente. Los barcos anclaron en la bahía de Kealakekua. Era un lugar hermoso, protegido, con agua abundante, perfecto para reparaciones. Los carpinteros comenzaron a trabajar en los mástiles dañados. Los veleros remendaban velas desgarradas por el hielo ártico, y la tripulación disfrutaba de la hospitalidad hawaiana. Pero los suministros que los hawaianos habían estado proporcionando generosamente comenzaron a escasear. Miles de personas viniendo a ver al dios habían agotado los recursos locales. Los jefes empezaron a mostrar signos de impaciencia. ¿Cuándo se iría Lono? Ya había cumplido su papel. Era hora de que regresara al mar. Cook, ajeno a todo esto, prolongaba su estancia. Los barcos necesitaban reparaciones extensas. El mástil del Resolution había sufrido daños serios y requería reemplazo completo. No podían zarpar hasta que estuviera listo. Y entonces, el 4 de febrero de 1779, sucedió algo que rompió la frágil paz. Un marinero murió de enfermedad a bordo del barco. Los hawaianos vieron el cuerpo siendo preparado para el entierro. Y de repente, el hechizo se rompió. Los dioses no mueren. Los dioses no enferman. Si la gente de Cook podía morir, entonces no eran dioses. Eran solo hombres, mortales, invasores mortales que habían estado consumiendo recursos preciosos y siendo tratados como divinidades sin merecerlo. La actitud de los isleños cambió casi de la noche a la mañana. Las sonrisas desaparecieron. Los regalos cesaron. Pequeños robos comenzaron a ocurrir. Tensión creciente entre marineros y nativos. Peleas menores. Gestos amenazantes. Cook, en su arrogancia o su cansancio, o simplemente su falta de comprensión cultural, no leyó las señales de advertencia. O si las leyó, las ignoró. Había pasado toda su carrera tratando con nativos en el Pacífico. Creía que sabía cómo manejar estas situaciones.
Pero Hawái no era Nueva Zelanda. Los hawaianos no eran tahitianos. Y Cook, el gran explorador que había navegado medio mundo, estaba a punto de cometer el error más grande y último de su vida. El escenario estaba preparado para la tragedia, y el calendario marcaba 14 de febrero de 1779, San Valentín, el día que el mundo recordaría como el día que murió el capitán James Cook. La noche del 13 de febrero de 1779 fue inquieta. Los oficiales del Resolution y el Discovery notaron movimientos inusuales en la playa. Fogatas que se encendían y apagaban. Canoas siendo preparadas en la oscuridad. Voces que llevaban un tono que nadie había escuchado antes en estas islas. Cook cenó esa noche con sus oficiales como siempre. Carne de cerdo que los hawaianos habían traído días atrás, cuando todavía eran generosos. Vino de las reservas del barco. La conversación fue tensa. Todos sentían que algo estaba mal, pero nadie sabía qué exactamente. «Capitán», dijo el teniente King cuidadosamente, «¿ha notado cómo han cambiado los nativos?» Cook masticó su comida lentamente antes de responder. «Siempre cambian. Al principio nos ven como novedad. Después nos ven como carga. Es normal». «No sé si esto es normal, señor», insistió King. Hoy uno de los jefes menores me miró con algo que solo puedo describir como odio. «Están cansados de alimentarnos», dijo Cook simplemente. «Y tienen razón. Hemos consumido mucho de sus recursos. Por eso partimos pronto. El mástil estará reparado en 2 días». Lo que Cook no sabía es que esa misma noche, en la aldea principal, los sacerdotes hawaianos estaban realizando una reunión crucial. Kalaniʻōpuʻu, el jefe supremo, estaba bajo presión enorme. Su pueblo quería que estos extranjeros se fueran. Los recursos se estaban agotando. Y peor, la revelación de que estos hombres eran mortales había hecho que algunos guerreros comenzaran a hablar de expulsarlos por la fuerza. Kalaniʻōpuʻu era un hombre viejo y sabio. Había navegado por aguas políticas complejas toda su vida. Sabía que atacar directamente a Cook sería peligroso. Los extranjeros tenían armas que escupían fuego y muerte, pero también sabía que su autoridad dependía de mantener contento a su pueblo. Era un equilibrio imposible. La mañana del 14 de febrero amaneció con niebla. Una niebla espesa que cubría la bahía como una mortaja. Los marineros de guardia reportaron que durante la noche habían escuchado sonidos extraños, como si muchas canoas hubieran estado moviéndose en la oscuridad. A las 6 de la mañana llegó la noticia que cambiaría todo. Un marinero del Discovery reportó que el bote auxiliar del barco había sido robado durante la noche. Cortaron las cuerdas y se lo llevaron. Un bote grande, valioso, esencial para las operaciones del barco. Cuando la noticia llegó a Cook, el capitán explotó con una furia que nadie le había visto antes. Estrelló su puño contra la mesa con tanta fuerza que partió la madera. Sus oficiales se quedaron helados. Cook siempre había sido controlado, calculador. Esta reacción violenta los asustó. «¡Suficiente!», rugió Cook. «Ya es suficiente con estos salvajes». Llamó inmediatamente a reunión de oficiales. La decisión que tomó allí sería su sentencia de muerte, aunque él no lo sabía. «Vamos a hacer lo que siempre funciona», dijo Cook con una calma fría. «Tomaremos a su jefe como rehén. Kalaniʻōpuʻu vendrá al barco como invitado hasta que devuelvan el bote. Es simple, efectivo. Lo he hecho antes». Era verdad. Cook había usado esta táctica múltiples veces en diferentes islas del Pacífico. Secuestrar al jefe, mantenerlo en el barco hasta que se devolviera lo robado o se cumpliera alguna demanda. Siempre había funcionado. Los jefes locales, impresionados por las armas británicas, cooperaban. Sus pueblos devolvían lo robado. Todos quedaban contentos. Pero esta vez sería diferente, porque los hawaianos ya no tenían miedo. Ya no creían que Cook era un dios. Lo veían como lo que era, un invasor mortal con armas impresionantes pero vulnerable. «Capitán»,
El teniente Williamson levantó tímidamente la mano. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Los nativos parecen especialmente agitados esta mañana. Cook lo miró con desprecio. Williamson era conocido por ser cobarde. Ya había demostrado falta de coraje en situaciones anteriores. Williamson, si tiene miedo puede quedarse en el barco. Llevaré a 9 marines. Suficiente para impresionar, pero no tantos como para provocar. Será rápido y limpio. Y así, a las 7 de la mañana del 14 de febrero de 1779, James Cook bajó a un bote con 9 marines armados. El teniente Molesworth Phillips comandaba el pequeño grupo. Todos llevaban mosquetes cargados, bayonetas afiladas, pistolas en los cinturones. La playa estaba llena de hawaianos, cientos de ellos, tal vez miles, más gente de la que Cook había visto en cualquier momento anterior. Eso debería haberle advertido. Pero Cook había desarrollado una confianza peligrosa después de tantos años lidiando exitosamente con nativos del Pacífico. Los marines formaron una línea en la playa. Cook caminó directamente hacia la residencia de Kalaniopuu, con la arrogancia casual de quien ha hecho esto muchas veces. El viejo jefe lo recibió con cortesía fría. Ya no había reverencias. Ya no había el trato especial de un dios. «Jefe Kalaniopuu», dijo Cook a través de un intérprete hawaiano que había aprendido algo de inglés. «Han robado uno de nuestros botes. Necesito que vengas al barco como mi invitado hasta que sea devuelto». Hubo un silencio largo, demasiado largo. Kalaniopuu miró a Cook con ojos que habían visto demasiadas guerras, demasiadas batallas, demasiadas amenazas para temer a un hombre con un mosquete. «No», dijo simplemente. Cook parpadeó. En todos sus años, en todas las veces que había usado esta táctica, nadie le había dicho que no directamente. Siempre había funcionado. Siempre. «No es una petición», dijo Cook, y su mano se movió hacia la pistola en su cinturón. Fue el error que lo mató. Los hawaianos que rodeaban la escena vieron el gesto. Vieron a Cook alcanzar su arma. Y reaccionaron. No con miedo, con furia. De repente, cientos de guerreros aparecieron como de la nada. Llevaban palos, piedras, cuchillos de obsidiana. La multitud que había estado observando pasivamente se transformó en una masa amenazante. Los marines, solo 9 hombres, formaron un círculo defensivo, sus mosquetes apuntando en todas direcciones. «Capitán, tenemos que irnos», gritó el sargento Phillips. Pero Cook estaba furioso. Toda su vida había funcionado con táctica, intimidación y control. No iba a retirarse ahora. No de unos salvajes con palos y piedras. «Disparen una descarga de advertencia», ordenó. Los marines dispararon al aire. El sonido de los mosquetes retumbó por la bahía como un trueno. Por un momento, los hawaianos retrocedieron. El humo acre de la pólvora llenó el aire. Cook pensó que había funcionado, que el miedo había vuelto. Pero entonces un guerrero gritó algo en hawaiano, una orden, un desafío. Y la multitud rugió en respuesta. Ya no había miedo, solo rabia acumulada durante semanas de ser tratados como proveedores de un invasor que se creía Dios. Los marines comenzaron a retroceder hacia los botes, manteniendo la formación. Cook estaba entre ellos, todavía orgulloso, todavía sin entender la gravedad de la situación. Los hawaianos los seguían, cada vez más cerca, cada vez más agresivos. «¡Recarguen!», gritó Phillips, pero era demasiado tarde. Recargar un mosquete tomaba casi un minuto en el mejor de los casos. No tenían ese tiempo. Y entonces todo explotó en violencia. Un guerrero lanzó una piedra. Golpeó a un marine en la cabeza. El hombre cayó. La sangre manchó la arena blanca. Los demás marines dispararon sus mosquetes directamente a la multitud. 3, 4 hawaianos cayeron muertos. Pero matar a 4 hombres de una multitud de 1000 solo enfurece a los 996 que quedan. Los hawaianos se lanzaron como una ola. Los marines intentaron usar sus bayonetas, pero eran demasiados. Cook se dio la vuelta para correr hacia el agua.
donde los botes esperaban para rescatarlos. En ese momento, un guerrero lo golpeó en la cabeza con un palo. Cook cayó de rodillas. Se levantó, aturdido, con sangre corriendo por su cara. Sacó su espada. Un oficial británico, hasta el final. Los hawaianos rodeaban a los marines como lobos. Los hombres gritaban, peleaban, morían. Cook llegó al agua. El bote estaba a 20 metros. Podía llegar. Tenía que llegar. Pero otro golpe lo tumbó. Esta vez, un puñal de piedra. En la espalda. Cook cayó de cara al agua poco profunda. Lo último que vio James Cook, el hombre que había navegado más de 120.000 kilómetros, que había cartografiado media tierra, que había sobrevivido tormentas árticas y mares antárticos, fueron las aguas cristalinas de una playa hawaiana. Las mismas aguas donde había sido adorado como un dios apenas semanas antes. Los guerreros lo voltearon. Le clavaron sus puñales 1, 2, 3, 4 veces más. Golpearon su cabeza con piedras hasta que el cráneo se abrió. Y cuando finalmente estuvo muerto, completamente seguro de que estaba muerto, arrastraron su cuerpo fuera del agua. Desde los barcos, los oficiales observaban con telescopios, impotentes, horrorizados. Vieron cómo James Cook, su capitán, su héroe, el explorador más grande de su generación, era asesinado en una playa tropical. Y no podían hacer nada. 4 marines también murieron en la playa ese día. Los demás lograron llegar a los botes, remando frenéticamente mientras piedras y lanzas caían a su alrededor. Llegaron a los barcos ensangrentados, traumatizados, sin su capitán. El silencio que cayó sobre el Resolution cuando se corrió la noticia fue absoluto. 178 hombres parados en cubierta, sin poder creer lo que acababa de pasar. Cook no podía estar muerto. Era imposible. Cook sobrevivía a todo. Era invencible. Pero no lo era. Nadie lo es. El resto del 14 de febrero fue un infierno. Los hawaianos mantuvieron el cuerpo de Cook. Los oficiales británicos, ahora bajo el mando del capitán Charles Clerk del Discovery, querían recuperarlo para darle un entierro apropiado. Pero los hawaianos se negaban a devolverlo. Lo que los británicos no sabían es que, según la tradición hawaiana, cuando un gran guerrero o jefe moría, su cuerpo era ceremonialmente descarnado. Los huesos se guardaban como objetos sagrados de poder. Para los hawaianos, Cook había sido un jefe poderoso, aunque uno enemigo. Su cuerpo merecía el tratamiento apropiado según sus costumbres. Para los británicos, la idea de que su capitán estuviera siendo descuartizado era insoportable. La furia se apoderó de la tripulación. Querían venganza. Querían sangre. Querían bombardear las aldeas hawaianas hasta que no quedara piedra sobre piedra. Clerke, un hombre más mesurado que Cook, intentó mantener la calma. Sabía que una masacre solo empeoraría las cosas, pero también sabía que necesitaba el cuerpo de Cook, o al menos lo que quedara de él. Durante 3 días hubo negociaciones tensas. Los hawaianos, tal vez dándose cuenta de la magnitud de lo que habían hecho, mostraban signos de querer hacer las paces. Kalaniʻōpuʻu envió emisarios, pero la barrera del idioma hacía casi imposible la comunicación real. Finalmente, el 18 de febrero, un grupo de hawaianos llegó en una canoa. Llevaban un paquete envuelto en tela. Lo entregaron en silencio y se fueron remando rápidamente. Los oficiales abrieron el paquete con manos temblorosas. Contenía algunos huesos de James Cook. No todos. No un cuerpo completo. Solo fragmentos. Las manos, reconocibles por una cicatriz que Cook tenía desde joven. Parte del cráneo. Algunos huesos largos. Era todo lo que quedaba del más grande explorador de Inglaterra. El teniente King, que había estado escribiendo el diario oficial del viaje, anotó esa noche: «Recibimos hoy los restos mortales de nuestro querido capitán». Los hombres lloraron abiertamente. Nunca había visto tal dolor colectivo. Es como si el sol se hubiera apagado. El 21 de febrero de 1779,
realizaron un servicio fúnebre. Los restos de Cook fueron envueltos en la bandera británica, con su espada y sombrero encima. Los colocaron en un ataúd improvisado hecho por los carpinteros del barco, y con todos los honores militares que pudieron reunir, deslizaron el ataúd al mar. James Cook, el hombre que había pasado casi toda su vida adulta en el océano, fue finalmente enterrado en él. Las aguas de la bahía de Kealakekua se tragaron su cuerpo por segunda y última vez. Los cañones dispararon una salva de despedida. Los hombres se quitaron sus sombreros, y así terminó la vida de un hombre que había comenzado como hijo de un trabajador agrícola y había llegado a cambiar el mapa del mundo. Pero la expedición no había terminado. Clerke, ahora a cargo, tenía que completar la misión. Las órdenes del almirantazgo seguían vigentes: encontrar el paso del noroeste. Clerke decidió que era su deber honrar la memoria de Cook, completando lo que habían venido a hacer. Los barcos zarparon de Hawái el 22 de febrero. Dejaron atrás una isla que nunca olvidarían. Los hawaianos observaron su partida en silencio. No había celebraciones esta vez, solo un ambiente pesado de violencia cumplida y consecuencias por venir. Durante los siguientes meses, Clerke dirigió la expedición de vuelta hacia el norte, hacia Alaska, hacia el hielo. Intentaron nuevamente encontrar el paso del noroeste. Intentaron completar lo que Cook había fallado en hacer. Pero Clerke estaba enfermo. Tuberculosis. La misma enfermedad que había matado al cirujano Anderson meses antes. Clerke tosía sangre cada mañana. Perdía peso rápidamente. Sabía que se estaba muriendo, pero siguió adelante porque eso era lo que Cook hubiera hecho. El hielo nuevamente les bloqueó el paso. No había manera de atravesar. El mítico paso del noroeste, si existía, no era navegable. La misión había fracasado. Cook había muerto por nada. Clerke finalmente admitió la derrota en julio de 1779. Murió el 22 de agosto, solo 6 meses después de Cook. El comando pasó al teniente John Gore, quien finalmente tomó la decisión de regresar a Inglaterra. El viaje de regreso fue sombrío. Los hombres que habían partido de Plymouth en julio de 1776, como una tripulación optimista y aventurera, regresaban como sobrevivientes traumatizados. Habían perdido a su capitán, a varios oficiales clave y a docenas de marineros a enfermedades, accidentes y violencia. Los barcos finalmente llegaron a Inglaterra el 4 de octubre de 1780, 4 años y 3 meses después de partir. De los 182 hombres que habían zarpado, solo 132 regresaron vivos. 50 hombres perdidos en el Pacífico, 50 historias que terminaron en mares lejanos. La noticia de la muerte de Cook conmocionó a Inglaterra. Era como si hubieran matado a un dios nacional. Los periódicos publicaron relatos dramáticos. Artistas pintaron escenas imaginadas de su muerte. El rey Jorge III, supuestamente, lloró al recibir la noticia. Elizabeth Cook, su viuda, recibió una pensión del gobierno, pero ninguna cantidad de dinero podía compensar la pérdida de un esposo que raramente había visto durante sus 13 años de matrimonio. De sus 6 hijos, 3 morirían jóvenes. La línea de Cook se extinguiría eventualmente. Su legado sería sus mapas, no sus descendientes. William Bligh, el joven contramaestre que había presenciado la muerte de Cook, continuaría su carrera naval. Años después comandaría el HMS Bounty, donde experimentaría el motín más famoso de la historia naval. Bligh sobreviviría, navegando miles de kilómetros en un bote abierto en una hazaña de navegación que hasta Cook habría admirado. George Vancouver se convertiría en un explorador famoso por derecho propio, cartografiando la costa noroeste de América con precisión que rivalizaba la de su mentor, Cook. James King completó el diario oficial del tercer viaje, incluyendo relatos dolorosos de los últimos días de Cook. El libro se convertiría en un bestseller en Inglaterra. Y Christmas Island, aquella isla desierta donde Cook había pasado su última Navidad tranquila,
donde había observado un eclipse solar con fascinación científica, donde había sido simplemente feliz por última vez, permanecería deshabitada durante décadas más. Eventualmente sería colonizada, explotada por sus recursos, y se convertiría en parte de la nación de Kiribati. Pero en las cartas náuticas, en los mapas oficiales del almirantazgo británico, siempre aparecería con el nombre que Cook le dio, Christmas Island, la isla de Navidad. Un recordatorio permanente de la última celebración pacífica de un hombre que cambió el mundo y luego lo pagó con su vida. Los mapas que James Cook creó durante sus 3 expediciones siguieron siendo los estándares de navegación durante casi un siglo. Su cartografía de Nueva Zelanda fue tan precisa que los mapas modernos apenas han necesitado correcciones. Sus observaciones de Australia abrieron todo un continente a la colonización europea, para bien o para mal, de los pueblos aborígenes que vivían allí. Cook había navegado más de 220.000 kilómetros durante sus 3 viajes. Había circunnavegado el globo 2 veces. Había sido el primer europeo en cruzar el Círculo Antártico. Había descubierto innumerables islas que permanecerían con los nombres que él les dio: Sandwich Islands, Christmas Island, las Islas de Cook. Pero su legado más importante no fueron los descubrimientos geográficos. Fue su aproximación científica a la exploración. Cook no era solo un navegante brutal que conquistaba territorio. Era un observador meticuloso que documentaba todo lo que veía con precisión científica. Sus estudios sobre el escorbuto revolucionaron la medicina naval. Cook había demostrado que una dieta adecuada podía prevenir la enfermedad que había matado a más marineros que todas las batallas navales combinadas. La Royal Navy adoptaría sus métodos, salvando miles de vidas en las décadas siguientes. Sus observaciones astronómicas contribuyeron significativamente a la ciencia de la navegación. El eclipse que observó en Christmas Island proporcionó datos que ayudaron a refinar los cálculos de longitud. Sus mediciones del tránsito de Venus en su primer viaje fueron fundamentales para calcular la distancia entre la Tierra y el Sol, y sus encuentros con pueblos indígenas del Pacífico, aunque a menudo problemáticos y terminando en violencia, al menos intentaron documentar culturas que pronto serían devastadas por el contacto europeo. Los diarios de Cook contienen algunos de los únicos registros escritos de cómo vivían estas sociedades antes de que el colonialismo las transformara irrevocablemente. Pero Cook también dejó un legado más oscuro. Sus expediciones abrieron el Pacífico a la explotación europea. Las enfermedades que sus tripulaciones llevaban mataron a miles de isleños que no tenían inmunidad. El comercio que estableció llevó eventualmente a la colonización y la destrucción de sociedades indígenas enteras. Los hawaianos en particular sufrieron enormemente después del descubrimiento de Cook. En 100 años, su población se reduciría de aproximadamente 300.000 a solo 30.000. Las enfermedades europeas, el alcohol y la desintegración de su sociedad tradicional devastaron a un pueblo que había vivido aislado durante siglos. Christmas Island, esa pequeña joya donde Cook pasó su última Navidad tranquila, eventualmente sería reclamada por Gran Bretaña en 1888. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construiría una base militar allí. Hoy es parte de la República de Kiribati, una de las naciones más amenazadas por el cambio climático. Si visitas Christmas Island ahora, puedes caminar por las mismas playas donde Cook cazó tortugas. Puedes ver los descendientes de esas mismas tortugas marinas. Y si sabes dónde buscar, todavía puedes encontrar fragmentos de coral blanqueado que podrían haber sido tocados por las manos de marineros británicos hace más de 250 años. Pero no encontrarás ningún monumento a Cook. No hay placas, no hay estatuas. La isla es remota, visitada principalmente por científicos y unos pocos turistas aventureros. En ese sentido, permanece casi tan virgen como cuando Cook la descubrió. Un pequeño pedazo de paraíso congelado en el tiempo. En Inglaterra, Cook es recordado como un héroe nacional.
Hay estatuas suyas en múltiples ciudades. Calles llevan su nombre, escuelas, parques. Su imagen aparecía en monedas y billetes. Para los británicos, representa la era dorada de la exploración cuando Britania realmente gobernaba las olas. En Hawái, la percepción es más compleja. Cook es visto por algunos como el comienzo del fin de la sociedad hawaiana tradicional. Por otros como una figura histórica importante pero problemática. Hay un monumento en el lugar donde murió, erigido por los británicos, que técnicamente sigue siendo territorio británico a pesar de estar en suelo hawaiano. Cada año, el 14 de febrero, algunas personas visitan ese monumento, algunos para honrar a Cook, otros para recordar la resistencia hawaiana. Es un lugar de memorias contrastantes, donde dos narrativas históricas chocan sin reconciliarse. Los descendientes de los marineros que navegaron con Cook mantienen su memoria viva. William Bligh tiene sus propios descendientes y su propia historia complicada. George Vancouver dejó un legado de exploración que continúa honrándose en Canadá, donde la ciudad de Vancouver lleva su nombre. Pero Cook no tuvo descendientes que continuaran su línea. Sus hijos murieron jóvenes. Su nombre vive en mapas y monumentos, no en personas. En cierto sentido, es apropiado. Cook pertenecía al mar, no a la tierra. Sus hijos fueron los mapas que creó, las rutas que trazó, los descubrimientos que documentó. Y Christmas Island, aquel lugar remoto donde celebró su última Navidad en paz, donde observó un eclipse que parecía presagiar su propio eclipse permanente, permanece como un recordatorio silencioso. Un recordatorio de que incluso los más grandes exploradores son mortales, que incluso los hombres que parecen controlar su destino están sujetos a fuerzas más grandes que ellos mismos, que la arrogancia, sin importar cuán respaldada esté por éxitos pasados, eventualmente encuentra sus límites, y que esos límites, cuando finalmente llegan, son absolutos e irreversibles. Cook murió porque subestimó a las personas que pensaba que controlaba. Murió porque asumió que las tácticas que habían funcionado antes funcionarían siempre. Murió porque su confianza en su propio genio le impidió ver las señales de advertencia que eran obvias para todos los demás. Es una lección que trasciende siglos y culturas. El poder, el éxito, el genio. Nada de eso te hace invencible. Solo humano. Y los humanos cometen errores. Y esos errores tienen consecuencias. En el gran esquema de la historia, la muerte de James Cook fue solo un momento. Un capitán británico asesinado en una playa hawaiana. En una época de guerras constantes, de imperios luchando por territorios, de miles muriendo en batallas olvidadas, era solo otra muerte. Pero no era cualquier muerte. Era la muerte de un hombre que había demostrado que era posible navegar el planeta con precisión científica, que había probado que el escorbuto podía prevenirse, que había cartografiado más del globo que cualquier otro ser humano en la historia. Cook cambió fundamentalmente cómo la humanidad entendía su propio planeta. Antes de Cook, grandes secciones del globo eran misterios completos. Después de Cook, el mundo era un lugar conocido. Todavía quedaban detalles por llenar, pero la estructura básica estaba ahí. Los continentes estaban en su lugar, las islas principales estaban documentadas, las corrientes y vientos estaban mapeados. En cierto sentido, Cook completó el trabajo que comenzaron los primeros exploradores europeos en el siglo XV. Colón había cruzado el Atlántico, Magallanes había circunnavegado el globo, pero Cook había llenado los espacios en blanco. Había convertido rumores en hechos, teorías en certezas, mitos en realidad, y lo hizo con una precisión que no tenía precedentes. Otros exploradores antes que él habían sido aventureros, conquistadores, buscadores de oro. Cook fue un científico que por casualidad navegaba. Sus diarios están llenos de observaciones meticulosas sobre corrientes, profundidades, formaciones de coral, especies de plantas. Lee más como un reporte científico que como el diario de un aventurero. Esa aproximación científica a la exploración
fue su verdadero regalo a la humanidad. Demostró que podías explorar con propósito, con método, con respeto por los datos. No tenías que conquistar, no tenías que destruir, podías observar, documentar y compartir ese conocimiento con el mundo. Claro, Cook no siempre vivió según sus propios ideales. Fue brutal cuando consideraba necesario. Usó violencia contra poblaciones indígenas, secuestró jefes, quemó aldeas. Era un hombre de su tiempo, con todos los prejuicios y crueldades que eso implicaba, pero también intentó, más que la mayoría de sus contemporáneos, entender a las personas que encontraba. Aprendía palabras básicas de sus idiomas, estudiaba sus costumbres, trataba de establecer comercio pacífico antes de recurrir a la fuerza. No siempre tenía éxito, pero el intento estaba ahí. Su error fatal en Hawái fue asumir que las reglas que había aprendido en otras islas aplicaban universalmente. Cada cultura es diferente. Los hawaianos no eran tahitianos. Sus señales sociales eran diferentes. Sus límites eran diferentes. Y cuando Cook cruzó esos límites sin darse cuenta, pagó el precio final. Hay una ironía profunda en que el hombre que pasó su vida navegando con precisión científica, calculando cada ruta con cuidado meticuloso, muriera por un error de cálculo cultural. Las matemáticas de la navegación las dominaba. Las matemáticas de las relaciones humanas, al final, lo derrotaron. Y Christmas Island, aquella pequeña joya en medio del Pacífico, permanece como el último lugar donde James Cook fue completamente feliz, donde observó el cielo con fascinación científica pura, donde no tuvo que preocuparse por política, por conflictos, por malentendidos culturales. Solo un hombre, sus instrumentos y el universo revelando sus secretos. El eclipse que observó allí fue perfecto, total, exactamente como lo había calculado. El universo cooperó con él esa vez. Le dio un espectáculo magistral, como si supiera que sería la última vez. 13 meses después, otro tipo de eclipse ocurriría. El eclipse permanente de James Cook. La oscuridad que cayó cuando el hombre más brillante de su generación se apagó en una playa tropical. No hubo segundos de advertencia esta vez. No hubo cálculos que pudieran predecirlo. Solo un momento de violencia brutal y el explorador más grande del siglo XVIII desapareció del mundo. Sus mapas sobrevivieron. Sus diarios sobrevivieron. Sus métodos sobrevivieron. Pero el hombre mismo se fue, tragado por el mismo océano que había dedicado su vida a entender. Y tal vez es apropiado. Cook pertenecía al mar. Nació pobre en tierra, pero encontró libertad y propósito en el agua. El océano fue su maestro, su empleador, su hogar y finalmente su tumba. Hay cierta simetría poética en eso. Si Cook pudiera hablar desde más allá de la tumba, probablemente no habría arrepentimientos. Vivió más aventuras en 50 años que la mayoría de la gente en 1000. Vio lugares que nadie más había visto. Hizo cosas que nadie más había hecho. Cambió el mundo. ¿El precio? Su vida. Pero para un hombre como Cook, probablemente valió la pena. ¿Qué opinas de esta historia? Un hombre que comenzó como el hijo de un trabajador agrícola y terminó cambiando el mapa del mundo, que celebró su última Navidad tranquila en una isla perdida, observando un eclipse solar, que murió apenas un año después tratando de secuestrar a un jefe hawaiano. ¿Héroe? ¿Villano? ¿Ambos? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de James Cook. ¿Te gustaría que exploráramos más historias de grandes exploradores? ¿Hay algún navegante específico del que quieras que hablemos? Dale like si te gustó la historia. Suscríbete para más relatos de aventureros que arriesgaron todo por un lugar en la historia. Y recuerda, los más grandes exploradores no son siempre los que descubren más territorios, sino los que más nos enseñan sobre nosotros mismos. James Cook navegó el mundo, mapeó océanos, descubrió islas, pero su verdadero descubrimiento fue más simple y más profundo, que todos somos mortales, sin importar cuán lejos naveguemos o cuán alto subamos, y que a veces
El mayor peligro no es la tormenta que puedes ver venir, sino el malentendido que nunca viste. Desde una isla perdida llamada Christmas hasta una playa en Hawái, esta es la historia del último viaje navideño de James Cook, el hombre que cambió el mundo y luego lo dejó, tan repentinamente como había aparecido. Descansa en paz, capitán. El océano finalmente te reclamó, como sabías que algún día lo haría.